Buenas tardes a todos, a los que estáis viéndonos por las redes sociales y a los que estáis aquí, bueno, no virtuales también. Hoy vamos a dar un interesante tema que nos lo va a dar nuestra amiga y tertuliana Magda, que se titula Las brujas. Magda, te doy paso ya. Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Pues hoy voy a hablar un poco de las brujas desde el punto de vista del mito y de la realidad. Entonces yo cuando ya planteé tratar este tema, lo primero que se me ocurrió fue ir a buscar en biblioteca pues todo el tema que hay un montón sobre el tema de las brujas. Desde un punto de vista tratado ya más así científicamente o culturalmente de la antropología, porque forma parte de la antropología. Entonces me encontré con muchos libros, pero muy antiguos y que yo tampoco no quería un conocimiento tan profundo. Entonces lo que hice fue mirar en YouTube una serie de vídeos que me han ayudado mucho, que os invito a que los veáis. Hay uno muy bueno del Discovery Channel, que estos vídeos pues hablan especialistas de diferentes, bueno, que tocan el tema de la antropología y evidentemente la imagen de lo que significa la bruja, ¿no? Y también me puse uno que se llama Televisión Consciente, que me hizo mucha gracia porque hay un cursillo de 14 vídeos y puedes convertirte en bruja, que yo pensé, bueno, si me va mal, lo hago, ¿no? Pero bueno, lo digo porque es de donde yo he sacado la información. Entonces, bueno, la bruja, como si dijéramos el mito, la realidad, pues viene de muy antiguo, ¿no? Casi tiene la figura esta tiene como 5.000 años de antigüedad. Y entonces, en toda la historia antigua, a través de las diferentes civilizaciones, la imagen de la bruja, lo que entendemos por bruja, pues ya existía. Entonces hay ese mito, ¿no?, de pensar que eran mujeres, ¿no?, que tenían unos conocimientos o que se nutrían de la madre naturaleza, ¿no? Esto antiguamente, ¿no? Entonces después vinieron los dioses paganos y lo que hacían es dedicar toda su saber a esos dioses paganos, ¿no?, en diferentes culturas. Entonces, la realidad era que eran señoras, la mayoría solteras, que no tenían la imagen o la protección, entre comillas, del hombre, no tenían hijos, y entonces, ¿qué pasaba? Pues que antiguamente pues, vivían en el campo, unas casas aisladas de otras, entonces, pues tenían, sí, claro, ¿qué es lo que tenían más inmediato? Pues la naturaleza, la tierra, las plantas, y entonces por autoconocimiento algunas veces, por tradición oral, porque ya las familias ya se hacía, pensemos que está muy conectado con los alquimistas, luego lo que luego ya vino los herbolarios, todo esto estaba muy conectado, pues bueno, apareció ese fenómeno, ¿no? Entonces todo fue muy bien durante siglos, ¿no? Entonces, pues bueno, algunas veces también se sabía que esta señora, no sé, que vivía en esa casita, pues sabía de plantas y bueno, lo que hacían era, por ejemplo, pues los males comunes, pues ponerle remedio, ¿no? Estas personas conocían las plantas y es lo que hacían. Entonces, claro, de tanto conocer las plantas, pues habían algunas que se nutrían y las tomaban como si fueran drogas y entonces ellas veían o sentían pues cosas fuera de lo normal, ¿no? Entonces, pues bueno, pues así pasó, hasta que llegó pues el cristianismo, ¿no? Cuando llegó el cristianismo, pues bueno, las brujas, porque entonces era la imagen de la mujer, porque también había brujos, ¿no? Acordémonos que existió el Merlín el Encantador, que bueno, es un personaje de leyenda, pero realmente hubo una persona que desempeñó, ¿no?, el papel de Merlín el Encantador, pero bueno, siempre la imagen de la bruja era mujer. Entonces, cuando llegó el cristianismo, pues bueno, pues con esa depuración, con ese, ya la madre naturaleza, pues dejó de ser lo más importante y pasó lugar a la Virgen María, pues empezó en Europa, pues toda esa corriente o lo que fuera, para ir en contra de lo que se llamaban las brujas, ¿no? Que eran estas señoras que, bueno, sí, mira, vivían en el campo, sabían un poco más de la naturaleza y bueno, y empezó así la cacería de brujas, ¿no?
Entonces, claro, esto iba en contra del cristianismo, porque claro, el cristianismo cuando empezó pues era muy de dogma, ¿no? Y estas mujeres pues eran almas, como si dijéramos, libres, vivían en la naturaleza, bueno, era la base de lo que se entiende hoy por el paganismo, que también es otra corriente religiosa, ¿no? De gente pues que tiene el culto a la tierra, ¿no? Y aparte conocimientos de la luna y tal. Bueno, total, que entre se quemaron o se sacrificaron unas 50.000 mujeres en toda Europa durante la cacería de las brujas, ¿no? Entonces, en diferentes partes de Europa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Inglaterra no se quemaban, se ahorcaban, ¿no? Y siempre era lo mismo, porque incluso el cristianismo, claro, aquí en España era el catolicismo, que tuvo mucho impacto porque la Inquisición de toda Europa tardó mucho más en acabarse la Inquisición aquí en España. Entonces aquí, evidentemente, en diferentes puntos de España, pues había muchas cacerías de bruja, ¿no? Entonces las brujas también, bueno, hay mucho mito sobre si volaban. Bueno, pues yo he encontrado en uno de estos vídeos que no es que volaran, es que de todas las plantas que habían se ponían un ungüento en la vagina y ese ungüento hacía que ellas tuvieran la sensación de volar. Claro, hemos de pensar que la imagen de la bruja tiene tanto poder que luego esta imagen se reflejó en todos los cuentos, en toda la tradición oral. Y luego, pues todos los cuentos que nosotros ya conocemos, ¿no? Cuando éramos pequeños, de Perraúl y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, fueron perseguidas con cantidad brutal de estas mujeres, algunas, bueno, unas más locas, como si dijéramos, otras que simplemente tenían conocimientos, que a veces la misma gente del pueblo las iba a buscar, sobre todo sería la antesala de las comadronas, ¿no? Por todos los conocimientos que tenían, pero bueno, también hemos de pensar, y eso es real, y eso se ha pasado aquí en Cataluña, sobre todo en Viladrau, que hasta hace poco tienen ellos incluso una plaza dedicada a mujeres que les habían hecho juicio y las habían condenado en Viladrau, pero que también el mismo pueblo las iba a buscar para que les dieran remedios, ¿no? Pero hemos de pensar que a veces, claro, las personas, por ser malas, ¿no? Como si dijéramos, pues una se denunciaba a la otra. Y entonces un caso de estos, que es muy destacable, que supongo que lo conocéis, fue el caso de las brujas de Salem. Bueno, Salem está en Estados Unidos, es la Nueva Inglaterra, y entonces allí lo que pasó también fue que habían dos niñas, ¿no? Es una cosa muy curiosa, habían dos niñas que habían tenido de institutriz pues una señora del África, ¿no? Y esta señora pues hacía vudú y entonces pues se ve que las niñas, pues había una, me parece que tenía como una enfermedad y entonces pues bueno, esto trascendió a una comunidad de 19 casas que ahora pues se puede visitar porque lo hacen como si dijéramos en visita turística. Y entonces, pues bueno, pues que un tío de estas niñas pues pensaba que estaban endemoniadas. Las niñas decían que era culpa de la institutriz, bueno, de la chica, de la señora esta que estaba al cuidado de ellas. Entonces a esta institutriz la cogieron, la juzgaron, esta se chivó de otra gente de la comunidad, bueno, total, se instaló una histeria colectiva y entonces eso hizo pues el drama, bueno, el drama que ahora lo exhiben como si fuera una actividad, pues no sé, una actividad turística, no se puede visitar las casas que formaron parte del fenómeno este que hubo. Y bueno, y era simplemente por chivatazo, ¿no? Entonces eran juzgados, ¿no? Y se les daba una sentencia y bueno, y 19 vecinos de 19 casas que vivían unos al lado de otros, pues bueno, se los cepillaron, ¿no? Entonces, pues bueno. Otro caso también que quería destacar es también el caso de Juana de Arco. Bueno, Juana de Arco pues era una líder, era muy buena oradora, pero en su momento dio muchos problemas a los franceses, al gobierno francés, y entonces primero pasó como bruja, que no lo era, porque tenía visiones más bien de místicas y así, y bueno, la quemaron porque
fue juzgada y fue declarada bruja. Y luego al cabo de los años la misma iglesia bueno, le dio la hizo santa, ¿no? Entonces estas controversias, estas cosas que pasan, ¿no?, en la historia, pues bueno, hacen, al menos como curiosidades, pues a mí me gusta bueno, tomo nota de ello, ¿no? Entonces, bueno, cosas así que pudiera, más destacables, es que sí, tomaban brebajes, eso sí que es verdad, y bueno, de los brevajos que se tiene constancia, hay el cornezuelo de centeno y la manita. Esto se ve que si se toma, yo no tengo ni idea, pues da lugar tienen poderes alucinógenos, ¿no? Entonces, todo esto, la última parte ya de la Inquisición, todo esto del fenómeno de las brujas se acabó, primero también porque pues ya se dio por hecho de que esto ya no podía ser, con el inicio de la razón, ¿no? Y entonces todo fue un poco una cosa de la mano de otra. Vino ya la razón, la ilustración, ya empezaron los pinitos en la medicina y entonces todo esto ya se quedó aparcado, ¿no? Y ahora ha quedado el tema de las brujas, pues en la parte más esoterista, ¿no?, de una persona pues que siente espiritualidad ya se ha alejado un poco de lo que es la religión, se ha separado totalmente. Y entonces bueno, ha quedado así como si dijéramos figuras de gente que tampoco no es mala, porque luego también hay una distinción entre la brujería negra y la brujería blanca. Y bueno, esto es un poco pues como si dijéramos un esbozo de lo que es lo que ha habido siendo la figura de la bruja a lo largo de los tiempos y ya está. Ya no. Ahí lo dejo. Bueno, lo único que quería comentar es que, claro, esto no sé si da pie a tener mucho debate, porque, bueno, como son hechos que ocurrieron, no sé si planteará mucho debate o no. Pues si alguien quiere añadir algo o preguntarme algo, pues aquí estoy. Vale, gracias por tu tema, que es muy interesante, lo has explicado muy bien. Yo quería preguntarte solo una cosa para terminar. Si tú crees en las brujas. A ver, yo como poder extra no lo creo, sinceramente. Yo creo que sí que eran mujeres que tenían curiosidad, yo soy también una mujer curiosa, que estaban muy en contacto con la tierra. Hemos de pensar que en esa época, bueno, claro, nos hemos de poner en ese contexto no había otra cosa, o sea, tú vivías en el campo, entonces lo más inmediato que era, pues investigar plantas, investigar fenómenos. Yo como se entiende, así como lo tenemos todos, la imagen de la señora que está ahí con la olla, con el sapo y tal, no lo creo, no lo creo. Ahora que hay gente que tiene otros sentidos y que a lo mejor se nutre o es más observadora que otra, quizás sí, pero no por eso es bruja, porque tener unos conocimientos, ser curiosa y a lo mejor añadirle un poco de espiritualidad, pues es lo que yo creo que sería para mí una bruja. Tener todo esto en un saquito y luego, pues bueno, hemos de pensar que ellas sí que es verdad que hacían sus aquelarres. Un aquelarre, pues ¿qué sería para nosotros un aquelarre? Un aquelarre sería una orgía como ahora es, porque hoy en día se hacen orgías. ¿Cómo se hacen las orgías? Con drogas y venga sexo. ¿Cómo lo hacían en esa época? Pues se juntaban, si solo eran mujeres, si no habían hombres y tenían ganas de sexo, pues nos imaginamos cómo lo harían, ¿no? Y tomando lo que tomaban de la tierra. Podemos de pensar que la mayoría de drogas que se toman, ¿de dónde vienen? De las plantas. Entonces yo creo que era gente que era mucho más lanzada de lo que podían ser otras mujeres, porque tenían marido o solo trabajaban en el campo y no tenían la curiosidad ni la inquietud de saber, ostras, con esta planta si la chafo, ¿qué sale? Y entonces, pues ya sabemos, pues de esa planta si la chafo, ¿qué sale? A lo mejor si eras hombre, salías alquimista, que son los padres de los farmacéuticos, porque todo va así. Pero si eras mujer, porque hemos de pensar por qué se iba por las mujeres. Muy fácil, porque claro, como era la represión del catolicismo, la imagen de la mujer era la deva.
¿Y quién era la Eva? Pues la que instigaba el pecado. Por eso los hombres, que también había, que se dedicaban a lo mismo, yo no sé si hacían orgías o no, pero sí que le daban a chapar las plantas, no iban a por ellos, iban a por las mujeres, por la imagen católica o religiosa de la Eva. Vale, pues muchas gracias, Marta. Vamos a mirar. ¿Quién va a ser el primero en...? Bueno, Marta nos ha dado unas claves que podemos hablar sobre el asunto. También, en principio, si uno cree realmente, por lo que él ya ha dicho, en las brujas, en que Marta, vale, y pues le voy a dar la palabra a Marta de momento. Como os he dicho antes, si os corto es porque seguramente estará terminando el tiempo. Entonces, 1 minuto o 2, seguramente cortaré, y lo que haremos será que nosotros apagaremos nuestra conexión y en 5 minutos nos volvemos a conectar. ¿De acuerdo? Marta, te doy la palabra. Bueno, ahora actualmente habrían muchísimas brujas. Brujas, brujos y de todo. Porque claro, toda la gente que se dedica a... que están los herbolarios, todos estos que van a meditar, todos estos que se dedican a la ayahuasca y a otras cosas, bueno, pues la mitad de la población sería brujo. Si nos regimos por los parámetros de entonces. O sea que el mito de entonces en estos momentos es nulo. A pesar de que en Galicia dicen que las meigas a ver las ailas, y entonces yo aquí no me meto, Si estuviéramos en Galicia, ellos dirían que hay brujas. Vale. ¿Vale? De acuerdo, Marta. Gracias por tu opinión. Muy bien. No sé si... me parece que Blay ha sido el primero, ¿no? ¿Blay? Olvido ha sido primero. Olvido. Bueno, es igual, habla tú. Bueno, olvido. Venga, olvido. Yo la última ha sido yo. Bueno, a ver, de los tres, ¿quién quiere hablar? Pepa, habla tú. Vale, yo hablaré rápido. A ver, ¿cómo decirlo? Las antiguas remalleras, que aquí eran remalleras, tenían un conocimiento del medio, como tú bien has dicho, Magda, que conocían las plantas, que eso siempre ha sido importante. Y también hay un punto de intuición. Las antiguas llevadoras también eran de lo mismo. Pero se enlaza ya con el tema del control o de que alguien no puede saber más que yo. Y el poder fáctico no podía consentir que determinadas personas supieran algo más. Entonces, contra el más débil es fácil entrar a trapo. Y ellas manejaban probablemente lo mismo que los brujos, algo de intuición, y era fácil de entrar. Ahora, bueno, ha sido divertido que en 14 cursos te pueden dar un título de bruja. Ya está, ahora le paso ya la palabra. Televisión inconsciente o consciente, sí, sí. Bueno, está en el YouTube. Muy bien, ya está, ya está. Vale, gracias, Pepa, por tu comentario. Te doy la palabra, Blay. Vale, no, que vamos a ver que sigue, estoy de acuerdo con esto. Es decir, era gente que tenía unos conocimientos importantes sobre temas sobre todo de botánica, y evidentemente no se podía permitir, o sea, en cuanto a la Iglesia entró por en medio, como siempre hace, intentó cargárselo, porque es que no se podía permitir que hubiera una mujer que tuviera conocimientos de esto. Que luego hacían sus historias. Bueno, vamos a ver, si has hablado del cornezuelo del centeno. Vamos a ver, es que tampoco está tan lejano. El cornezuelo del centeno es la base del LSD. O sea, los viajes, los vuelos debían ser bestiales. No, que es así. Es así.
lo que ocurre es que ahora, en la actualidad, o sea, te dan el título de bruja o de brujo con mucha facilidad. Yo lo llevaría un poco más al extremo. Te dan el título de estafador con bastante facilidad. Porque lo que te están vendiendo básicamente es eso. O sea, es que lo ves... Vamos a ver. Mira, yo ya sé, yo soy un poco tonto en este sentido o soy un poco maniático. Yo colecciono los papeles esos que están en el metro del señor aquel que lo arregla todo, coño. Yo no sé cómo, porque no lo hacen presidente del gobierno. Hostia, es un vudú africano de nacimiento que además lo arregla todo. Tenéis que llamarle por teléfono, eso sí. Solo lo puedes llamar por teléfono, pero lo arregla todo. Te arregla el mal de ojo. Supongo que lo del mal de ojo se refiere a las almorranas, que son mal de ojo, y luego te lo arregla todo. Te lo arregla absolutamente todo. Unión, desunión, los negocios. Hostia, vamos a ver, por favor. O sea, hemos pasado desde una punta que yo creo que en ese sentido, yo creo que fueron muy útiles, porque yo creo que en una época pre-antibiótico y pre-medicina, el conocimiento del uso de las plantas medicinales fue muy importante. Y entonces, yo creo que curaron a mucha gente. Luego lo que pasa es que luego la cosa se desmadró y se las cargaron. Y ese conocimiento importante se perdió. Pero yo creo que una cosa que se iba pasando de generación en generación y que era muy, muy importante y después se perdió. Lo que hay ahora es una historia bárbara, o sea, la verdad. Una tía gilipollas que saca una tía con los pelos así estirados que saca por la tele poniéndote velas negras, será bruja, pero yo soy bombero de la Generalitat al mismo nivel. O sea, ¿me entendéis? Es que es así. O sea, no me creo absolutamente nada de esa gente que pretende tomarte el pelo, o sea, te pretende engañarte. Diciendo, o sea, vamos a ver, si una persona, o sea, hagamos el análisis, una persona que después de toda una vida adquiere unos conocimientos de farmacología a nivel plantas o fitología a nivel plantas, tiene un respeto. Una persona que en 14 cursillos de ¿cómo se llama eso? Un tutorial de internet se hace brujo o bruja. Anda ya, oso hormiguero. Venga. Gracias por tu comentario, Blay. Olvido. Sí, me tocaba hablar a mí. Yo quería decir que el concepto de bruja hay que entenderlo desde el principio de los tiempos. La necesidad de curarse, la necesidad de que alguien nos cuide de las enfermedades que siempre hemos tenido, de alguna manera se tienen que solucionar. Y entonces la única manera que había desde la antigüedad, y esto está en todos los planetas, es a través de la fitología, a través de las plantas. Y generalmente era una mujer la que se encargaba de eso, porque el hombre era el que cazaba y demás, ¿no? El vudú se ha extendido y se ha llamado de muchas maneras en muchos sitios y eso ha servido para, ellos dicen que es para conectar con algo más que te pueda ayudar. Yo creo que la reunión, los aquelarres y todo eso era más bien traspasar información, aparte de la juerga, que yo no digo que no hubiese jugado con un aquelarre, ya me gustaría estar viendo qué hacían, pero era también traspasar información. Luego, los medios hostiles hacia la mujer de toda la vida han sido importantísimos y con la Edad Media, que se paralizó todo el tratamiento médico que podía haber hasta ese momento, pues imagínate a través de la única medicina que conocían, la medicina de las brujas, la medicina de las plantas, de los animales, que también se usaban algún tipo de animales también para curar. Entonces ya, si topamos con la religión y topamos con la mujer y topamos con la Inquisición, pues siempre pierden los mismos. Y perdemos generalmente las mujeres y luego se perdió muchísima sabiduría que podía haber curado
todo este tipo de enfermedades que hay, y se dio también la cosa de las envidias, de este tiene más que yo, o le tengo ojeriza, o altas por el estilo. Entonces se decía que se utilizaban una serie de remedios que afectaban a los animales que ellos estaban trabajando en su granja, o en sus plantas, o en sus cultivos y demás. Y de ahí también, pues, había cosas que decían, bueno, a una bruja si la tiramos al río y sale, es que no es bruja. Coño, si te tiran atada, ¿cómo vas a salir? ¡Joder, Dios! Una mujer, si tiene manchas y pecas en la piel, es que es bruja. Nadie que yo sepa no tiene una manchita o una marca en la piel. O sea, que todo era como muy así. En Navarra, yo me acuerdo de la última vez que estuve antes de toda esta época, que esto sí que ha sido la Inquisición, estar encerrados, que hay mucha creencia en las brujas y en las historias que han pasado, y en todas partes amor, porque yo he estado mirando y dice que se calcula que entre 50 y 100.000 mujeres murieron aquejadas de brujería. Ya es una pasada, ¿eh? Ya es una pasada eso. Se habla, Ovidio, por ejemplo, habla de lo que se consideraban brujas y el concepto que tenían de ellas de brujas, y las diferenciaban las brujas con otras mujeres que lo único que hacían era embrujarte a ti, no la brujería en sí, sino, no sé, lo escribí por aquí, pero no me acuerdo ahora cómo se llaman, ya lo miraré y os lo diré. Y luego, en la antigüedad, en la Biblia se recoge que Saúl fue a consultar a una bruja, me imagino que sería a través de darle un bebedizo, ¿no? Para saber si Samuel había muerto y poder ocupar el trono. O sea, que la brujería no se ha utilizado solamente con medicina, se ha utilizado con otros fines que no son los verdaderos curativos, ¿no? Por el medio que era, sino también se utilizaba como el más allá, el medium y demás. Cogían la amapola y las estas del amapola, bueno, y ahí se pegaban unos colocones de la leche, pero es que es lo que había, no había otra cosa. No había otra cosa, se utilizaba la fitología pues para curar, y se utilizó a la mujer pues como cabecilla de indias. Ella dice que era la Eva que nos sacó del paraíso, y desde entonces sufrimos. Vamos a ver si no ha sido Adán que se lió con la serpiente y aquí estamos por culpa de él. Porque claro, la historia la cuentan siempre una parte, las dos partes no la cuentan. Ya está. Ya, si me acuerdo de algo más, ya diré. Vale, gracias, Olvido, por tu comentario. A ver, parece que, José, el único que te falta por hablar eres tú. ¿Quieres decir algo de las brujas? Me reservo mi opinión porque, a ver, los juzgados están bastante llenos, están saturados y no me apetece tener ninguna demanda por ahora. Desconozco el tema, no tengo opinión formada, más allá podría suscribir lo que habéis dicho todos vosotros y vosotras, porque en cierta manera tiene lógica, pero poder argumentar algo yo, pues como que no tengo la suficiente noción para poder hacerlo, ¿no? Vale. Y bueno, sí, más allá de lo que habéis dicho, siempre sale el tema de la supremacía del hombre con respecto a la mujer, ¿no? Y Vale, pues eso marca el curso, ¿no? vale, de acuerdo, José, cuando quieras decir algo, pues ya avisarás. Blai, ¿me parece que eras tú? Como yo he hablado, déjaselo a Josep, anda. A ver, ¿Josep? No, la Pilar. Ah, vale. Hola.
A veure, que com que hem quedat tallats una estona, no sé si el que vaig a dir ja ho heu dit, però el que volia dir era que en aquella època hi havia poder únic i pensament únic, no com ara que tots s'accepta molta diversitat d'opinions. I aleshores això es considerava tot el tema de bruixeria i tot el tema de què esteu parlant, es considerava contra el poder únic que hi havia. I, esclar, feia mal. Evidentment, les dones tenien menys influència, això segur, però era sobretot el fet que no estaven acostumats a diverses opinions, com fem nosaltres ara. I aleshores el poder era únic. No sé si s'ha entès. I no sé si ho heu dit. Sí, sí, se te entiende, Pilar. Bien. Gracias por tu opinión, ¿eh? Vale. Josep, ¿tú quieres decir algo o no? No. No tienes mi opinión formada como el José. No, como las brujas. Yo no fos que me quemaran, tú, no fotem. No. Paso. Pasa, vale. Sí, gracias, ¿eh? No, de nada. A ver, Blay. No, bueno, volvemos a lo mismo. Vamos a ver, es un contexto político en su momento. Lo que ocurre es que ha habido una evolución a lo largo del tiempo. Yo creo que ahora no se puede hablar de brujas en el sentido estricto de la palabra. Y tampoco, quizás no sé, porque el tema de la adivinación del futuro que se hablaba antes, que no sé quién fue a consultar a una bruja para que la adivinara, si esto desde los griegos o incluso desde mucho antes. Esto eran adivinas, eran personas que, bueno, que se tomaban hasta el pulso y luego pues alucinaban y se suponía que conectaban con los dioses. Y entonces, bueno, pues tenían visiones. Ahora yo supongo que, no sé, yo últimamente ya me pasan esas cosas, pero si te metes 4 o 5 cubatas, lo más probable es que también tengas visiones y adivines el futuro. O sea, y tienes la misma posibilidad que los que te cobran, de los que te cobran 60 o 70 euros por sesión. Bueno, y algunos que han salido por la tele que les han estafado 60.000. Me refiero a eso. Que fue un fenómeno en su momento, estoy absolutamente convencido, que fue un fenómeno muy importante en su momento, estoy absolutamente convencido que esa gente hizo una investigación científica muy importante, científica empírica, no como se entiende ahora por investigación científica, pero sí empírica, de que sabían que esto servía para esto y esto servía para otro y el otro servía para no sé qué, y eso se iba pasando de generación en generación, y los aquelarres, creo que lo has dicho tú, Olvido, eran también unas reuniones para pasarse información, aparte de que se lo pasaran bien y eso, y lo que no había hombres en los aquelarres. Bueno, me da la sensación de que alguno habría, por aquello del diablo, aunque sea. Y no creo que uno pudiera con todas. O sea, que yo me imagino que de todas formas estas fiestas, desde la época de los griegos, existen. O sea, los aquelarres aquí eran de las brujas, pero bueno, las bacanales eran griegas. Y bueno, entre una bacanal y un aquelarre, ¿qué diferencia hay? Eso es lo que me refiero. Pero que era una forma de traspasarse información, bueno, ahora se hace una convención en la universidad y los expertos explican sus experiencias y los otros lo aprenden y ya está. Entonces hacían aquelarres, pues ya está, pues hacían aquelarres. Pero sí que se han hecho siempre. Se han hecho siempre. Entonces, bueno, pues es una forma de
y que las brujas, en principio, yo siempre he pensado que no existe el concepto bruja, por mucho que los gallegos digo que las mías a verlas bailar. Bueno, pues aquí en la vecina de al lado, pues también tiene una pinta que no veas. ¿Y qué? ¿Y es bruja por eso? Y sale en zapatillas y con una bata a pasear al perro. ¿Y es bruja por eso? No sé. Creo que eran gente que acumuló una cantidad de información y de información fitológica, sobre todo, muy importante y que se la cargaron de forma gratuita, que en lugar de hacerlo podían haber aprovechado y seguramente la medicina habría avanzado bastante más. Los árabes lo hicieron mejor. Porque los árabes no tenían brujas. Entonces esa información, la medicina árabe en la Edad Media estaba muchísimo más avanzada que la cristiana. Además, claro, porque el rollo patatero del cristianismo impedía hacer autopsias en el sentido de esto, entonces la medicina estaba muy atrasada, quedó muy atrás. En cambio, los árabes sí les permitía analizar cadáveres buscando las causas de la muerte. Entonces, la medicina árabe, bueno, podéis leer libros del Noah Gordon que hablan del tema aparte de que sean novelas, pero que están bastante documentados. Y nada más, o sea, que yo creo que es eso. Se dejó perder mucha ciencia en detrimento de, no sé cómo llamarlo, superstición. Ya está, Blay. Gracias por tu comentario. Olvido, ¿habías pedido palabra? Sí, de alguna manera hay que llamarlo, ya sean brujas, ya sean petardas. De alguna manera se definen y siempre hemos sido despectivos con respecto a determinadas palabras que se usan para definir a determinados colectivos. Siempre lo hemos sido. Eso nos mueve y tal. La medicina árabe, como tú decías, Blay, sí que fue muy avanzada, pero fue la judía la que sí que podía hacer disecciones, porque los árabes con el Mahoma de tal, pues tampoco podían porque el cuerpo humano referente a Dios y toda la demás historia. Pero, a ver, yo lo que quería decir, sí que los aquelarres eran una convención para podernos pasar, bueno, para poderse pasar, ya me he puesto yo como bruja, para poder pasar información, pero es que era la única manera que había, reunirse. De esa manera nosotros tenemos ahora muchísimas más opciones para poder informarnos y tal. Y luego la comparación de las brujas con estas brujas de medio pelo, como la Lola de las 4 velas y demás, ya es que es penoso, ¿eh? Es penoso que te den un título así online para que seas bruja, pues también es que... Pero como tiene que haber de todo y andamos buscando siempre la verdad, la gente que está muy necesitada y acude a estas 4 pelos, con tal de que les digan lo que quieren oír o que se van a curar o que van a conseguir lo que quieran, pues así nos va como nos va, aguantando a estas. Las verdaderas brujas eran las que tenían el conocimiento, eran las que sabían y los aquelarres o otro tipo de reuniones que eran así un poco los bacanales o cosas así. Bueno, un bacanal es que le daban al vino y a la comida, entonces eso ya no tenía otra filosofía que no fuese la jodienda pura. Pero sí que en algún tipo de creencia religiosa, de alguna manera, como el priorato de Sion, por ejemplo, sí que se utilizaba, y digo yo que habría hombres, les darían un bebedizo y a aguantar como pudieran.
y vamos evolucionando pues como podemos, vamos evolucionando como nos dejan. Y la Santa Madre Iglesia en España pues hizo la que hizo. Pero ¿qué es lo principal? Que al menos nos ha quedado algo de información de toda esa fitología que usaban, de todas esas pócimas, esas recetas, esas hierbas y esas curas que hacían. Algo nos ha quedado, porque para eso está la homeopatía, para eso está la medicina también china. Cada vez, si tú vas al médico, ya te va diciendo, no te tomes para el colesterol la evastina o sabastina, como se llame. No, tómate el arroz rojo. No te tomes para la acidez tal y pascual. Tómate tal. Y cada vez te están mandando más medicina natural. O sea que sí que se está recuperando y eso es lo importante. Y no estas 4 que andan por ahí sacando los dineros a la gente que llaman brujas. Y a los hombres, ¿cómo los llaman? Son brujos, porque yo me acuerdo una vez en mis noches así de insomnio, que yo ponía un canal y salía uno con el pelo así muy largo, muy poquita cosa, no que no daba una, el tío que la gente le llamaba porque tenía un problema de salud y no daba una. Ay, ¿cómo se llamaba este hombre? Seguro que le conocéis, seguro que le conocéis. Y gente de este 4 pelos, allá sí. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que todavía tenemos la cultura y tenemos la memoria de que esta gente existió, de que esta gente nos dejó un legado, de que ya no partíamos desde cero después de la Inquisición, ya teníamos otra base y ahí está la historia de ellos, la gente que murió, a quien, bueno, todo lo que sabemos con la Inquisición y con la pérdida de este colectivo. Iba a decir otra cosa que tenía que apuntar, pero no me acuerdo. Ya está. Vale, gracias, Olvido, por tu comentario. Blay, ¿te habías pedido palabra? Sí, solamente una cosa. Totalmente de acuerdo contigo, Olvido, menos con lo de la homeopatía. O sea, la homeopatía es una brujería como la de la bruja Lola y las velas negras. O sea, lo demás estoy de acuerdo. O sea, sí, así directamente. No, o sea, es como aquel que dice, el perrito este, qué bonito. Dice, dice, ¿cómo se llama? Dice, homeopatía. Dice, no hace nada, no te preocupes. Es así. Vamos a ver. Fitología, tratamiento con plantas, sí. Lo de la homeopatía ya es otro nivel, o sea, otro nivel de estafa total. Y el PAMI es ese de Balaguer igual, o sea, es una cosa que directamente, ya lo digo, o sea, si alguien se ofende me es igual. El PAMI de Balaguer, además fue compañero mío de instituto, es un inútil y se ha forrado, o sea, forrado, pero es un inútil, o sea, sí, directamente. O sea, con lo de los hierbajos y la homeopatía ni está demostrada científicamente, ni existe, ni es igual. Tú echas una bola de alcanfor en un pantano y lo más probable es que le cures la diarrea a todos los del pueblo. Hombre, no diluyes una bola de alcanfor que te produce diarrea en 200.000 litros o 200.000 metros cúbicos de agua. Con lo cual se supone que esto irá bien, entonces le curas la diarrea a todos los del pueblo. No me cuadra. Ya lo he dicho antes todo. Creo que los conocimientos estos se perdieron o parcialmente se perdieron, ahora se han recuperado, que que los médicos están volviendo a la medicina natural. Vamos a ver, sí y no. Sí y no. En algunas cosas sí y en otras la verdad es que no hay. Si tú necesitas un antibiótico, necesitas un antibiótico. Para un constipado a lo mejor sí que te puedes hacer una infusión. Vale, gracias por tu comentario, Blay. Si me permitís, Sieska, que no ha dicho nada. Sieska, ¿no te animas a decir algo? Bueno, la verdad es que está súper interesante este tema.
te felicito, Magda, porque la verdad es que es muy interesante. Yo de lo poco que sé de las brujas y de la historia que nos han contado y que está escrita en libros y documentada, pues después de vuestras conclusiones o de vuestros pensamientos me doy cuenta de que caemos siempre en lo mismo, ¿no? Que los libros y la historia la escriben hombres y que la pueden manipular y que de ahí podéis sacar que alguien pueda pensar algo que sea erróneo o que no tenga nada que ver con la realidad, ¿no? Entonces, a lo mejor el sentido común te hace pensar en que estas personas, tanto hombres como mujeres, porque por lo que he visto, a pesar de que han tenido el protagonismo las mujeres, también había brujos, ¿no? Pero bueno, que si ellas fueran las que se han llevado el gato al agua, considero que han sido víctimas de la historia, porque teniendo en cuenta de que tenían unos ciertos conocimientos y los podían aplicar y podían ayudar, pues si el poder decía que les estaba molestando, pues tenían que sacarlos de allí. Entonces eso es algo injusto. Y no lo creo que lo tenían que tomar como una anécdota, o sea, como porque se habla de las brujas como algo anecdótico, ¿no? Como una cosa que pasó, que fueran 50.000 o que fueran 300.000, da igual, pero para mi punto de vista tiene muchísima importancia en cuanto a la historia y en cuanto al papel de la mujer en lo que es la sociedad en todos los tiempos, tanto desde que, bueno, en todos los tiempos en general. Lo que yo creo es que estas mujeres hicieron un buen papel, hicieron algo muy bueno para la sociedad en la que estaban viviendo y a medida que fueron pasando los años se les fue aceptando. Incluso no hace tanto se ha comprobado que en la medicina descubrimientos de mujeres llamadas curanderas, por no decir brujas, habían aportado a la ciencia unos conocimientos que han ayudado muchísimo actualmente a nuestra sociedad, ¿no? Y parece como que es algo anecdótico y eso es lo que quizás me gustaría aportar, ¿no? Darle la importancia que merece, sinceramente. Porque que volaran, que hicieran orgías, todo lo que se ha dicho, lo que se dice, lo que está escrito en libros, yo ya hace mucho tiempo que paso por filtros toda esa información. Lo que pasa es que no estoy capacitada porque entonces necesitaría saber más que nadie y eso es imposible para realmente saber si lo que están escribiendo es cierto. Por lo tanto, no me lo puedo creer, pero lo que sí que queda claro es que hoy por hoy hay medicamentos naturales que seguramente vienen o son herencia de esas mujeres que en su momento hicieron ese trabajo, ¿no? Simplemente eso, valorar a estas brujas. Y luego dejar hincapié que si las consideraran también como hechiceras o que hacían algunas otras cosas, me planteo el hecho de que el ser humano, igual que actualmente en un debate que tuvimos también cuando hablábamos del tarot y todas aquellas cosas, ¿te acuerdas? Olvido, que hay personas que tienen una capacidad extrasensorial diferente y eso porque no podía existir en aquellos tiempos. Por lo tanto, no lo pongo en duda de que quizás tuvieran capacidad para poder acertar o para poder ayudar en otros temas no curativos, sino más bien espirituales o sensoriales, ¿no? Pero precisamente por esas cualidades que podían tener esas personas y no basándose en que se drogaran para luego ver alucinaciones o inventarse cosas, sino simplemente me planteo que ¿por qué no podían tener esa facilidad? Igual que hoy hay hombres y mujeres que tienen esa facilidad, ¿no? En fin, nada más eso, que un hurra por las brujas. Vale, gracias, Iesca, por tu comentario. A ver, Marta, te voy a dejar para el final y así hacernos un pequeñito resumen porque no nos va a dar tiempo. Vale. Si no, tendríamos que volver otra vez a conectarnos y todo. Y a los demás os pido que seáis breves, no os alarguéis mucho. No olvido, te tocaba a ti. Una cosa, para mí es la cosa más horrorosa que existe en el mundo. Yo fui por curiosidad, con una amiga
fui a una granja que tiene ahí, bueno, y mi amiga es, ¿cómo se llama esto? Farmacéutica, y no sabía distinguir la camomila de la margarita. O sea, horroroso. Sacarle fuera del MSM, ahí ya es todo. Y hay una cantidad de gente que está tomando ese líquido que, la verdad, yo no sé si es bueno, pero la homeopatía es un estudio que se está realizando y está legalizado, y estás confundiendo, creo que no sabes muy bien lo que es la homeopatía. La homeopatía no te va a curar una infección vírica. No estamos hablando de temas de la homeopatía. Vale, pues ya está. Quiero definir que una cosa es las hierbas y otra cosa es la homeopatía o lo que está haciendo PAMI. Ya está. Sí, simplemente discrepamos, ya está. Vale. A ver, José. A ver, faltan 7, casi 8, vale. Hombre, ya sabemos lo que eran aquellos tiempos en todo, solamente falta ver el transcurso de la vida. Había, por ejemplo, amenaza de tormenta, que se ponía al cielo negro y era Dios que los estaba castigando. Cuando habían truenos, o sea, era no la ignorancia, el no conocimiento de los fenómenos atmosféricos y de la rotación de la Tierra en sí mismo, ¿no? Por lo tanto, en cierta manera, el proceso para llegar a este momento en su evolución, pues también estos comportamientos de estas personas, tanto hombres como mujeres, estigmatizadas en la mujer, pero que también habían hombres que sobresalían de una cierta, que utilizaban unos ciertos componentes que a la gente le hacía ver, yo que sé qué historias, o que les calmaba ciertos dolores y ya estaban curados, pues evidentemente, y alguien lo ha dicho aquí, pues los poderes fácticos no les interesaba. A partir de aquí, solamente voy a hacer un paso y no creo que no llegará ni a medio minuto. La medicina es natural. Todo lo que os estáis tomando proviene de las hierbas. Hasta incluso lo que estáis diciendo que es sintético, un componente de ellos es natural. Yo no sería tan radical en el aspecto de decir que la homeopatía no cura, porque evidentemente no le da tiempo a curar. La homeopatía es para llevar un curso, digásemos, más sano. No para en sí curar. Una enfermedad aguda, la homeopatía no la puede curar. Y se necesitan unos medicamentos de amplios aspectos que son los que realmente pueden curarla. Entonces, esta lucha de homeopatía sí, homeopatía no, no tiene sentido, pues porque la homeopatía es para la prevención. Y las otras medicinas están constatadas que sirven para lo que sirven. Entonces, ahí no hay que ser tan radicales, y como que eran 4 minutos 50, yo ya me callo y le dejo paso a la otra persona. Bueno, yo quería decir algo sobre el tema, pero bueno, no me va a dar mucho tiempo de hablar, porque quiero dejar a Marta que termine ella. Bueno, yo lo único que iba a decir es que realmente en la Edad Media pues eran muy necesarias estas personas, estas mujeres, entre ellos también había hombres, porque eran personas que, como tenían un cierto conocimiento de las plantas, pues podían curar enfermedades, no enfermedades muy graves, me imagino, pero a lo mejor dolor de cabeza, dolor de barriga, arreglar un brazo también,
muchas cosas. También eran parteras que ayudaban a nacer a los niños y también tenían grandes conocimientos sobre la anatomía humana y la sexualidad. Me imagino que como cogieron cierto prestigio, cierta fuerza, pues claro, los altos mandatarios no les interesaba que estuvieran ellas por ahí. Y por eso hubo esto que se le llamaba la caza de brujas. La caza de brujas fue mucho más intensa en la Europa protestante que en la Europa religiosa. Y aquí en España no fue tan importante como en la parte de Alemania, Francia, todos estos países, porque fueron un poquito más, se podría decir, laxos, ¿no? Las autoridades, pero aún así también hubo muchos muertos. Y ahora dejo a Magda que nos diga lo que pueda decir y en un minuto nos despediremos después. Vale. No, yo solo quería decir algunos comentarios que, bueno, se han dicho. Entonces el Blay sí que tiene razón, ¿eh? Los árabes eran buenos médicos, lo único, porque, a ver, una cosa son lo que es la religión musulmana y luego ellos los conocimientos, nos daban 100.000 vueltas, que eso hay que agradecer, porque eran y son científicos natos. Entonces, hemos de pensar que las brujas, las que también se pueden considerar curanderas, eran las que estaban más al lado del pueblo llano, de los agricultores, de los que trabajaban todo el día, comían y se iban a dormir, y si les dolía la barriga, pues le echaban mano de la vecina, que era loca o lo que sea, pero que sabía de las plantas. Entonces, la base de la farmacia actual, junto con la química y todos los procesos que ahora vamos, son las plantas. Lo único que pasa que cuando hay cosas graves no te puedes pasar 3 litros de camomila encima. Tiene que ser la base una camomila y algo más. Y ese algo más es lo que hizo con su tiempo que saliera la figura del farmacéutico, y ahora, claro, está la industria farmacéutica, que nos alarga mucho la vida, pero bueno, es otro poder que tenemos, que ya lo pagamos, ¿no? Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y se han tocado temas que, bueno, si queréis, pues dan para una charla, ¿no? Que son la medicina convencional y las pseudomedicinas. Entonces, esto es largo y tendido. No están consideradas medicinas, ¿por qué? Porque no hay una demostración científica de que eso funcione. ¿Funciona el placebo? Sí. ¿Se basa en hacer un ensayo médico, o sea, un ensayo clínico? Por ejemplo, ahora cuando salió la vacuna del coronavirus, habían voluntarios, no sé si cobraban o no, pero habían 2 grupos, los que llevaban una vacuna y los que llevaban agua. Y no sabes tú si llevas agua o llevas la vacuna. Y a partir de ahí se hacen las pruebas y se hacen los ensayos. O sea que, y la homeopatía no está considerada. Te voy a cortar ya. Vale, pues nada, pues encantada de haberos hecho la explicación y me alegro de que habéis hablado todo. Nos vemos la semana que viene. Y recordar de traer los que habéis dicho que vais a venir, algún tema, temas o temas de actualidad. Y si no, ya buscaremos. Vale, adiós, hasta la semana que viene. Adeu. 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 Adeu.